días con todos nuevamente. Vamos a dar inicio a la audiencia programada para esta hora en el incidente 23 del expediente 11-2020, que tiene que ver con la apelación planteada contra una resolución que declaró fundada la solicitud de constitución en actor civil formulada por la Procuraduría Pública. A ver, señorita, de cuenta de la acreditación de las partes que han concurrido a esta audiencia virtual. Buenos días, señor presidente, señores jueces superiores, miembros de la tercera sala penal de apelaciones nacional y sus otros procesales que se encuentran conectados a la presente audiencia virtual de apelación de audio. En cuanto a la acreditación, señor presidente, debo dar cuenta a usted que por la Procuraduría Pública se encuentra conectado el abogado Ronnie Jaque Fernández Vázquez. Por la defensa de los investigados apelantes José León Luna Gálvez y José Luis Luna Morales se encuentra conectado el abogado Eduardo Barriga Bernal. Asimismo, ejerciendo su autodefensa, se encuentra conectado el abogado Ricardo Pajuelo Bustamante. En cuanto a la acreditación, es todo lo que tendría que dar cuenta, señor presidente. Muy bien. ¿La Procuraduría alguna observación? Ninguna, señor presidente. ¿Los abogados defensores alguna observación a la acreditación? Ninguna, señor presidente. Ninguna. Bien. Bueno. Es objeto de apelación la resolución número 10, que, como vuelvo a repetir, resolvió declarar fundada la solicitud de constitución en actor civil solicitado por la Procuraduría en la investigación que se sigue contra José León Luna Gálvez y otros por la supuesta comisión del delito de organización criminal y otros en agravio del Estado. A ver, José Luna Gálvez y José Luna Morales han presentado un solo recurso. Señor abogado, ¿se ratifica en su recurso o se desiste? Me ratifico, señor juez. Señor Ricardo Pajuelo Bustamante, ¿insiste en su recurso o se desiste? Me ratifico e insisto, presidente. Muy bien. A ver, Luna Gálvez y Luna Morales solicitan se declare nula la resolución número 10, toda vez que habría vicios de motivación, toda vez que hay una deficiencia de motivación interna en la resolución objeto de impugnación, toda vez que no se ha realizado una debida valoración de los fundamentos expuestos en la audiencia. A ver, señor abogado de Luna Gálvez y Luna Morales, 7 minutos para que oralice su pretensión impugnatoria. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, expresar mis saludos por el Día de la Mujer a las distinguidas damas que nos distinguen en esta audiencia. Volviendo al tema, con su permiso, señor magistrado, vengo a sustentar mi pedido de apelación y que se declare nula la resolución número 10 dictada por el juez, en tanto que por dos razones principales. Una de las primeras, la primera razón por la cual pido que se declare nula es que el juez no ha evaluado, o ha evaluado defectuosamente, el pedido de la defensa respecto a la legitimidad para incorporarse como actor civil por parte de la Procuraduría Pública con especialidad de corrupción de funcionarios, ya que nosotros tenemos acá en este delito el delito de organización criminal. Y para este delito, conforme al desarrollo del reglamento de la ley de los procuradores públicos de defensa jurídica del Estado, establece pues un departamento especial que son los procuradores en crimen organizados y no los procuradores de corrupción de funcionarios. Ellos deben venir y sustentar, porque están individualizados y separados en la administración pública. Hay procuradores en tráfico de drogas, hay procuradores en seguridad pública, hay procuradores en crimen organizado, hay procuradores en corrupción de funcionarios, y así están divididos respecto a su actuación funcional. Ese es un primer punto, señor juez. Esto ha sido relegado por el juez simplemente diciendo que hay una ley especial y tendrían legitimidad porque la ley general verifica esto, son parte del Estado y por lo tanto es suficiente para ellos la legitimidad. Señor magistrado, siendo muy corto y haciendo incisión también
en mi segundo motivo, de mi apelación. La pretensión, sabemos que la incorporación del actor civil es una acumulación heterogénea de pretensiones. Es decir, viene una persona que se siente dañada y viene al proceso penal, pero como actor civil, bajo criterios civiles. Es decir, tiene que señalar su legitimidad, esto ya ha sido expuesta, y tiene que señalar su pretensión. Y aquí viene el problema. El juez va a ingresar a un proceso penal bajo criterios civiles y el juez tendrá que desdoblarse, al momento de la sentencia, desdoblarse y verificar los criterios civiles de imputación, que todos los conocemos, no voy a repetir. Pero este ingreso es como una demanda. Ingresa su demanda, dice mi pretensión es la presente. ¿Qué ha dicho el acuerdo plenario 5/2011 del Fundamento 15? Sí, que ingrese, verificarán criterios civiles, pero tiene que señalar la forma, así exactamente dice, tiene que señalar el tipo y el alcance de daño cuyo resarcimiento pretende y cuándo corresponde cada tipo de daño. Así menciona el Fundamento 15 del Acuerdo Plenario 5/2011, señor magistrado. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el señor juez? ¿Y qué es lo que ha hecho la pretensión del actor civil? El actor civil ha dicho, para organización criminal, 10 millones, no explica cómo ha llegado, qué tipo de daño, cuál es el alcance de ese daño, cómo ha llegado a ese monto, 10 millones de soles para organización criminal y 100.000 soles para el siguiente delito que es cohecho. Solamente he dicho esos montos. El juez, al evaluar esto, es su pretensión, no va a evaluar esto, se verá esto en el transcurso del proceso, veremos después. Señor juez, el tema es muy puntual. El juez debe evaluar, por eso es una audiencia, debe evaluar cómo se llega a los montos para verificar el tema de proporcionalidad, equidad, porque es un daño extrapatrimonial. Y si esta equidad al menos que tengan algún criterio de equidad para llegar a ese monto. ¿Ese criterio está expuesto en su resolución número 10? No. ¿Está expuesto en la pretensión del actor civil? Tampoco. Es decir, yo, actor civil, puedo venir y decir, ¿sabes qué? Que sea 20 millones, que sea 30. O también puedo decir que sea 1 millón o 2 millones. Tiene que establecer mínimos criterios bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Al respecto, ¿qué ha dicho la tercera sala de apelaciones de esta Corte, de la Corte Nacional, en el expediente 004-2017-14? Ha dicho, no obstante, es claro que no significa de exigir pretensiones ya acabadas, ni mucho menos probadas, sino pretensiones coherentes con los hechos y el derecho factible de probanza en el transcurso del proceso penal en curso. Por lo que dicho análisis no puede agotarse en el mero cumplimiento de las formas. Pues en esa misma línea de jurisprudencia de doctrina legal establecida en el Acuerdo Plenario 5/2011, el juez debe examinar la pretensión, así como la causa de pedir, lo que implica que el daño y su monto deben solicitarse en detalle y con especificidad. Es decir, el juez debe verificar esto, debe examinar. Esto ha sido negado por el juez, por eso la defensa solicita, o sea, no hay detalle alguno de por qué, si es que el juez en su resolución número 2 ha verificado esto. Por eso la defensa solicita que se declare nula, porque no ha realizado un deber. Todo juez en una audiencia, por eso es la audiencia, tiene que recibir los elementos de compromiso o los fundamentos que exigen una pretensión alguna. Y si el juez no realiza esto, está rehuyendo su deber, porque no solamente es la formalidad. Y entonces, señor juez, no solamente es examinar la formalidad, sino la audiencia carecería de sentido, señores magistrados. Y estos son mis fundamentos. En los pocos minutos que me ha dado, señor juez, he tratado de resumir lo más posible para efecto de que se declare nula, que se dicte por otro juez de conocimiento, para que examine estos detalles. ¿Por qué se llega a 10 millones y en qué sentido? Siquiera hay una pericia, no sé, algún criterio que especifique por qué se llega a 10 millones
por organización criminal y 100.000 por el otro delito. No hay examinación de este tema por parte del juez en su resolución número 10. Y reitero mi pedido de que se declare nula la resolución número 10, señores magistrados de esta digna sala. Muchas gracias. Muy bien, la Procuraduría, 7 minutos. Muchas gracias, señor presidente, con su venia, señores magistrados superiores. La propuesta que trae la defensa en este caso, el señor Luna Morales, todas deben ser declaradas infundadas en atención a que hacen alusión a un pronunciamiento de fondo que implica, per se, examinar la fundabilidad de un monto de pretensión civil. Es decir, que exige, en este caso con un vicio de nulidad, que el magistrado de primera instancia emita un juicio de proporcionalidad respecto a la cuantía del monto que se propone. Es decir, que examine la cuantía, lo que implica que debe incorporar o examinar, en este caso, elementos probatorios o elementos de convicción que eventualmente se aparejen a lo que se viene en el proceso, lo que por supuesto no es posible, al menos para la fase de la constitución del actor civil, porque la fase de constitución del actor civil es una fase de apersonamiento, es una fase en la que se tiene que acreditar, y es lo único que tiene que acreditarse, que la parte agraviada acredite su legitimidad para participar en el proceso. No existe mayor acto de probanza. Bajo una interpretación sistemática del artículo 98, 100, 104 y 105 del Código Procesal Penal, se verifica que la norma o el medio probatorio que debe acreditar la Procuraduría es básicamente el que hace referencia a su legitimidad para participar en el proceso. Por esa razón es que los demás cuestionamientos de fondo sobre, sea, por qué el monto de 10 millones y no 1 millón, no vienen al caso porque no son materia de examen de fondo, sino es el cumplimiento de uno de los requisitos que exige básicamente el artículo 100 del Código Procesal Penal. Sin perjuicio de ello, la Procuraduría, señores magistrados, en su escrito de constitución de actor civil, sí ha señalado las razones por las que sí se llega, en este caso, o los factores que involucran el haber consignado los 10 millones de soles. Y la razón principal, señor magistrado, es que nos encontramos bajo los alcances de un daño extrapatrimonial. Cuando el Acuerdo Plenario 5/2011 exige que debe identificarse a cuál tipo de daño es al que se hace referencia, hace alusión a que se trate de daños patrimoniales o daños extrapatrimoniales. Nosotros en el escrito de constitución de actor civil hemos consignado que en este caso, por organización criminal, solamente existen daños extrapatrimoniales que hacen referencia a daños existenciales, daños al desacato de la norma, lo hemos especificado, ¿no? Los daños que afirmamos que ha sufrido el Estado, con un acto postulatorio, por supuesto, respecto a la conducta antijurídica de los investigados, es decir, daño al mero desacato de la norma que reconoce el Acuerdo Plenario 6/2009, daño en este caso, al bien jurídico protegido como segundo daño a los intereses existenciales del Estado, daño a la buena imagen, daño a la institucionalidad. Bueno, un catálogo de daños que nosotros afirmamos que ha sufrido el Estado, pero como daños extrapatrimoniales. Y esto debe hacerse referencia, señor magistrado, que el artículo 1332 del Código Civil explica o especifica que en caso de que no se puedan probar daños, en este caso irrogados a la moralidad o daños extrapatrimoniales, el juez en su oportunidad, en el juicio oral, si es que el proceso llegase a esa etapa, determinará con un principio de proporcionalidad. Esto implica que el juicio de ponderación de cuánto corresponde de reparación civil lo debe hacer el juez de juzgamiento una vez que compulsa los elementos probatorios y eventualmente fije una reparación civil en lo que se ha propuesto o en lo que en este caso podría considerarlo menor. Por esa razón, ya en la jurisprudencia se ha establecido que el monto... Señor procurador, disculpe que le corte, sí, pero no está en cuestionamiento su pedido sobre lo que nos acaba de decir ahora último. ¿Qué dice en la resolución? ¿Lo recoge el juez o no lo recoge? Señor magistrado, dice que no lo recoge. A ver, ¿usted qué dice? No, la resolución lo que hace, señor magistrado, es expresar que nosotros estamos legitimados para incorporarnos como persona, como representantes del Estado en el proceso penal, y que no tiene, y no lo dice tampoco, por qué hacer una ponderación del monto de reparación civil. O sea, el juez no puede decir,
¿por qué razón no debes constituirte en actor civil por 10 millones, sino por 1 millón? No lo podría decir porque no es la fase, señor magistrado, a consideración de la Procuraduría, como primer punto. Y luego, respecto a la legitimidad, que también lo ha cuestionado en este caso la defensa. Señor magistrado, el juez, en el fundamento, en la página 7 de la sentencia, hace expresa referencia, como nosotros lo hemos manifestado en la audiencia de oposición a la constitución de actor civil, el artículo 39.5 del decreto legislativo 1326, que está reglamentado por el decreto supremo 018-2019, que básicamente regula todo el sistema jurídico de defensa jurídica del Estado, establece que en caso de que existan delitos conexos al delito de corrupción de funcionarios, la Procuraduría Anticorrupción tiene competencia. Es un dispositivo normativo, es una habilitación que hace la norma que no debería ser materia de cuestionamiento. Es decir, que la Procuraduría sí tiene legitimidad para participar en el proceso porque existe un delito de corrupción en este proceso y también existe un delito de organización criminal. O sea, hay conexidad, hay conexión entre ambos delitos y en consecuencia tenemos legitimidad. Por esa razón está descartada esta oposición normativa. Y dos, respecto a por qué se llega a ese monto, señor magistrado. Nosotros hemos explicado, y así lo ha cogido en este caso la resolución que se impugna, las razones, porque eso es lo que nos pide el artículo 100, las razones por las que nosotros nos constituimos en actor civil. Eventualmente también ha cuestionado, pero no lo ha hecho en esta audiencia, pero sí está escrito, que esto afectaría eventualmente una medida de embargo que se le pueda trabar al señor Luna Morales o Luna Gálvez, eventualmente después de que nos constituyamos en actor civil. Pero ¿qué pasa? Que para cada fase, es decir, para la fase de constitución de actor civil y la fase de eventualmente trabarse un embargo, son dos razonamientos distintos que emite la judicatura. Lo que dice el juez de primera instancia es que solamente basta en estos procesos judiciales de constitución de actor civil que la Procuraduría acredite su legitimidad y cumpla con los requisitos exigidos por el artículo 100, que en efecto lo hemos cumplido y así lo ha recogido. Por esa razón es que la resolución que se recurre sí está fundada, es decir, no está viciada de un vicio de nulidad que eventualmente acarrearía una motivación aparente, una deficiente motivación en el razonamiento externo del juez. No, porque lo que exige la defensa es que el juez pondere, que analice y que examine los elementos de convicción para estimar si el monto que nosotros proponemos debe ser mayor o debe ser menor, cosa que está proscrita para la fase, en este caso, de constitución de actor civil. Por esa razón, señor magistrado, solicita a la Procuraduría que se cree infundado el pedido de la defensa y se continúe con el trámite del proceso conforme a su estado. Muchas gracias. Muy bien, la defensa, hasta 3 minutos para réplica. Sí, señor presidente, muchas gracias. El artículo 100, artículo 2, parágrafo C, menciona, exige esto, relato circunstancial del delito en su agravio. Eso está en la formalización, no es materia de apelación, pero este es importante. Y la exposición de las razones que justifican su pretensión. Esa es la exigencia del apelante. Las razones que justifican su pretensión. Cómo se llega al monto. Y eso debe evaluar el juez. Razones que justifican su pretensión. Razonabilidad. ¿Cuál es el criterio? Y esos criterios tienen que ser evaluados por el juez, si está dentro de los principios que se aplican para este tipo de daño. Daño patrimonial, daño a la persona, qué tipo de daño. Daño a la psique de la persona jurídica, daño al prestigio, cuánto es el monto de cada daño. Provisional o no, eso ya es otra discusión. Pero las razones por las cuales debe justificar, entonces, señor juez, estamos viendo en diferentes casos que simplemente la constitución de actor civil es una verificación de requisitos de formalidades, y no es así, señor juez. El acuerdo de plenario 5-2011 lo exige. La resolución que he relatado también lo exige, y la norma exige también las razones que justifican su pretensión, no su intervención, no su incorporación, sino justificar su pretensión, señor magistrado. Eso es todo. Muchas gracias. La defensa brevemente en dúplica. Señor magistrado. La Procuraduría. Sí, con su venia, señor magistrado. Si uno revisa el escrito de Constitución de actor civil que está cuestionando la defensa, identificaremos que a partir de la página 38 hemos consignado como punto 4 exposición de las razones que justifican nuestra pretensión, literalmente con un... Señor procurador, a ver, para evitar las preguntas futuras, que no esté en cuestionamiento su pedido de usted, ya le vuelvo a insistir, sino la resolución del juez. ¿Qué dice respecto de esos motivos? A ver. Sí, señor magistrado. La resolución recoge nuestros motivos.
Porque yo digo esto porque el abogado está diciendo, él nunca ha dicho a la Procuraduría cuáles son sus razones. Yo le estoy rectificando que sí lo hemos dicho y el juzgado lo recoge, dice cuáles son nuestras razones. Nuestra razón está desarrollada, señor magistrado, desde la página 38, que ha sido recogida por el juzgado, en adelante. Es decir, que sí hemos dicho nuestras razones y en consecuencia el juez ha asumido que las razones que nosotros decimos son suficientes para constituirnos en actor civil, no para que nos declare fundado nuestra pretensión civil, que es diferente, sino que somos personas legitimadas para participar en este proceso. Eso es lo que ha valorado el juez y en consecuencia consideramos que es correcta la apreciación que ha hecho. Y dos, señor magistrado, para solamente cerrar este punto de por qué la razón de los 10 millones, que me parece importante decirlo, y con esto culmino. En el caso de los cuellos blancos del puerto, la Procuraduría Anticorrupción ha solicitado 10 millones de soles por reparación civil por el delito de organización criminal. En todas las apelaciones que se han formulado se han declarado infundadas los cuestionamientos respecto a este monto, porque consideramos que la institución que ha sido involucrada para mediar en este caso un acto de corrupción ha sido en ese entonces el CNM y en este caso el OMPE, conforme a los hechos que se han dado o que se han expuesto que no son cuestionados. Pero son dos instituciones constitucionales del Estado que han sido, en este caso, afectadas y consideramos que el monto de 10 millones es razonable solamente, en este caso, para establecer un monto de quantum indemnizatorio postulatorio, señor magistrado. Por esa razón solicitamos que le haya infundado el pedido. Muchas gracias. Muy bien, respecto a esta impugnación, yo no tengo preguntas. Doctor Enríquez, ¿alguna pregunta? Sí, solo una, la defensa impugna la resolución. Bien, señor abogado, indica usted que habría que regular la pretensión o tendría que justificarse la pretensión resarcitoria del Ministerio del actor civil. Pero también sabemos de que esta pretensión es parte de un principio dispositivo, ¿no? Las partes solicitan lo que quieren y el juez es el que al final va a tener que resolver con una actuación probatoria. Entonces, ¿cuál es la trascendencia de que la pretensión esté o no esté justificada en este momento si al igual la decisión final se va a tomar más adelante? Pues, la trascendencia es importante, porque acá se activan dos derechos de defensa. El derecho de defensa en la vía penal y el derecho de defensa en la vía civil. Si su pretensión está verificada, las razones que justifican su pretensión está justificada, va a poder defender respecto al supuesto daño ilícito que se ha hecho como efecto del ilícito penal. Eso es una justificación específica. Pero lo más importante aquí, ya vi la respuesta, este no es un caso de cuello blanco. El doctor Pablo Sánchez Velarde, en una disposición de la Fiscalía Suprema, dijo, no es un caso del caso Cuello Blanco, por eso lo pasó al Callao. Estamos litigando ante la Fiscalía de Crimen Organizado del Callao. No es un caso de Cuello Blanco. Está separado, dijo, no es un caso, muy claro lo dijo. Por eso es mi respuesta al interrogante que usted ha planteado. Muchas gracias. ¿La defensa tiene algo, el actor civil tiene algo que agregar? Solamente una aclaración que no hemos dicho en ningún momento que es un caso Cuello Blanco, sino hemos hecho una comparación que en el caso Cuello Blanco se ha incorporado 10 millones de soles por organización criminal porque se ha mellado una institución del Estado, del CNM, y en este caso es un caso parecido en el que se tiene como postulado que se ha mellado también una institución del OMPE, que básicamente por una organización criminal, o sea, hay similitud, por eso que son también los 10 millones. Solamente con esa aclaración, señor magistrado. Gracias. No tengo más preguntas, señor presidente. La doctora Magallanes, ¿alguna pregunta? Ninguna de mi parte, señor presidente. Gracias. Bien, entonces agotamos este recurso impugnatorio y pasamos al recurso de Ricardo Pajuelo Bustamante. Bueno, esto sí me ha sorprendido. Dice que revoquemos la resolución número 10, toda vez que no lo han mencionado a Pajuelo Bustamante en la resolución, en los datos circunstanciados. Y eso le causaría agravio. Eso me ha causado impresión porque parecería que Pajuelo Bustamante quisiera que le imputen bien, que le digan bien a él cómo es que ha afectado a la parte civil. Bien, bueno, señor abogado, 5 minutos para escucharlo. Gracias, señor presidente. Señores magistrados, buenos días. No solamente esa es un fundamento de mi recurso de apelación, sino que
de la lectura de mi oposición que presentó originalmente, el magistrado de la primera instancia solamente recoge 4 argumentos, 4 aparentes fundamentos para pronunciarse sobre ellos. En el numeral 2.1 de la resolución en materia de apelación, el magistrado de la primera instancia cercena y merma mis fundamentos, mencionando solamente 4 aspectos. Dice que he cuestionado que la Procuraduría solo hace transcripción de la disposición fiscal, que he cuestionado el uso de sobrenombres, pero no solamente es eso, señor presidente. La Procuraduría, y tal como lo menciono en mi oposición original y también lo fundamenté oralmente, la Procuraduría, declaré que la Procuraduría había incumplido con lo establecido en el literal C del inciso 2 del artículo 100 del Código Procesal Penal, por cuanto solo se ha limitado a transcribir la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Pero además, el procurador, tal como lo dije en mi oposición, no ha presentado el relato circunstanciado respecto de mi persona. Habrá hablado del señor Luna, habrá hablado de los demás investigados, pero de mí no menciona nada, no menciona ninguna, en su exposición, no menciona qué hizo Ricardo Pajuelo sobre estos hechos. Otro, eh, eh, no ha mencionado cuáles son los elementos para establecer el quantum indemnizatorio. Quien le habla es un abogado que en sus inicios manejó la parte del derecho civil. Y acá nosotros conocemos que hay una serie de componentes que forman al derecho a la indemnización. Está el daño emergente, lucro cesante, daño moral, y cada uno de estos aspectos tiene que estar debidamente acreditado, tiene que estar motivado, y el juez a la hora de admitir, incluso juez de garantías, que es el juez de investigación preparatoria, debió haber evaluado si es que estos elementos estaban debidamente demostrados. Y no solamente, oye, te pido 5 millones, te otorgo 5 millones. Si tú me pides 10 millones, te doy los 10 millones. No es así. Esto da lugar a que más adelante se puedan iniciar acciones cautelares contra los investigados, si es que se dejan las cosas tal como están. Pero aparte de eso, la Procuraduría omitió, de acuerdo al artículo, al literal D del inciso 2 del artículo 100 del Código Procesal Penal, adjuntar la prueba documental que acredita su derecho. No lo ha adjuntado. En materia civil, y acá se regula por la ley civil, tal como lo establece el artículo 100 del Código Procesal Penal. ¿Cuál es esa ley civil? El artículo 1969, el artículo 1985 del Código Civil, que regulan, así como esto está establecido en el artículo 98 del Código Procesal Penal, regulan estos elementos que debe cumplir, estos requisitos que debe cumplir aquel accionante que tiene una pretensión. Recuerda usted que la pretensión que plantea un peticionante, como en este caso la Procuraduría, viene a ser la especificidad del derecho de acción que tiene. No basta mencionar, oye, necesito que se fije que se pague esta reparación civil, este monto, sin haber adjuntado un elemento probatorio, una prueba documental. Además de eso, como mencioné en mi oposición, que tampoco ha sido recogido por el juez de la primera instancia, no se ha fundamentado ni se ha acreditado cuál es el daño, ¿no? ¿Cuál es el daño si es que el suscrito incurrió en dolo o si incurrió en culpa o en negligencia, impericia, imprudencia? Porque dependiendo de ello es que corresponde una asignación de esa reparación civil. Entonces, no me está permitiendo en este caso ejercer mi derecho de contradicción conforme al artículo 1969 del Código Civil, la ley civil a que se refiere el artículo 98 del Código Procesal Penal. Pero además, no ha acreditado el procurador el lucro cesante, como he mencionado, ni la relación de causalidad entre el hecho y el daño producido
aparente, según lo que establece el artículo 1985 del Código Civil. Por eso es que solicité que se declare inadmisible esa solicitud. Sin embargo, el magistrado de la primera instancia no hizo ninguna observación al respecto y continuó con el trámite, otorgándole este derecho a la parte civil. Pero además hay una cosa muy importante, señor presidente y señores magistrados. Si ustedes revisan el punto 6 de la resolución emitida por el ACUO, van a ver que el juez hace un relato circunstanciado que no hizo el procurador público. Desde mi punto de vista, el magistrado de la primera instancia ha incurrido en una falta de motivación porque solamente hace referencia a actividades del señor José Luna, del señor Oscar Nieves, del señor Adolfo Castillo, pero no menciona mi nombre para nada. Entonces, vayamos a preguntarnos qué cosa significa relato circunstanciado respecto de cada investigado. Y de mí no menciona nada, mi nombre no aparece en el contenido de la resolución. Y en aplicación del inciso 13, el artículo 48 de la ley 29.277, ley de la carrera judicial, desde mi punto de vista, este juez habría incurrido en falta muy grave, lo cual vuestra sala no debe pasarlo por alto. Además, el hecho de que no se haya individualizado mi conducta, el hecho de que solamente se haya hablado de manera muy genérica, de hecho que me causa una grave indefensión, porque no me permite cuestionar en una materia de fondo el pronunciamiento del magistrado. Entonces, me involucra de tal manera, pero sin considerar, además, elementos que adjunté en su momento. Yo desde el primer momento siempre dije, señor, a mí ya me habían investigado el Ministerio Público y está en la carpeta fiscal. Al abogado, ya está reiterando, sí. Termine, concluye, ya su tiempo terminó. Cuento con 2 resoluciones de archivo, tanto de la primera como de la segunda instancia, en el Ministerio Público, que se dispone del archivo definitivo. Cuento con pronunciamientos en la vía disciplinaria en la que la autoridad, el actual jefe de la OMPE, establece que yo no he incurrido en ninguna infracción administrativa siquiera. Entonces, ¿cómo es posible de que, a pesar que no existe nuevos elementos adicionales, la Procuraduría pretende que se me constituya a mí como un responsable del pago de alguna reparación civil? Razones por las que solicito que se revoque esta resolución de la primera instancia. Gracias, señor. Bien, la Procuraduría, 5 minutos. Señor magistrado, señor presidente, señores magistrados, el recurso de apelación presentado por el señor Ricardo Enrique Pajuelo tiene un defecto de incongruencia entre su petición y los fundamentos de su petición, que eventualmente harían que su pedido sea declarado improcedente o no sea, en este caso, estimado. ¿Por qué razón? El señor, en este caso, Enrique Pajuelo, postula como pretensión impugnativa la revocatoria, pero sus fundamentos hacen alusión a que el juez no se habría pronunciado sobre los puntos que él habría propuesto en su oportunidad en la oposición. El hecho de no pronunciarse no amerita una revocatoria, porque el hecho de no pronunciarse eventualmente vendría a ser una lesión al debido proceso que afectaría su derecho de defensa y que eventualmente debería ser declarado nulo por el juzgado superior, si es que así lo estimase. Pero la revocatoria, como se sabe, señor magistrado, hace alusión a otra cosa, hace alusión a un vicio injudicando, o sea, al vicio en el razonamiento en cuanto a la norma o en la apreciación, en este caso, de los hechos que no se ha postulado. Se ha reiterado en esta audiencia que el señor Pajuelo indica no se ha pronunciado sobre las propuestas que yo hice, el juez en su oportunidad, y por lo tanto solicito que vuestra judicatura emita un pronunciamiento y diga, respecto a estos elementos cuando vuestro despacho no ha tenido la oportunidad de examinarlos. Por esa razón es incongruente su pedido. 2, señor magistrado, el hecho de no contestar todas las posibilidades o las pretensiones que incorpora en este caso la defensa, no quiere decir que la resolución sea revocada, porque siempre se sabe que dentro de las audiencias hay muchas cosas que se pueden decir y el juez tiene que sustanciar aquello que tiene que ver con el caso o la materia controvertida.
lo que implica que su pronunciamiento debe ser sobre aquello que es materia de controversia y que eventualmente podría desencadenar en lo que resuelve el juez. Aquellas alocuciones o circunstancias que puedan concatenarse con este pedido, eventualmente no pueden ser pronunciados por el juez porque no son relevantes para el caso. Por ejemplo, ahora mismo, el señor Pajuelo indica, debería imponerse una sanción muy grave al juez de primera instancia porque ha incurrido en una falta grave disciplinaria. Esa circunstancia, ¿qué tiene que ver con el caso en este caso, de una apelación a la constitución de actor civil? Luego dice, el juez de primera instancia, mi caso ha sido archivado. Debería archivarse mi caso, dice en este caso, en una audiencia de constitución de actor civil en grado de apelación. ¿Qué tiene que ver, en este caso, el archivo de una investigación fiscal con una audiencia de constitución de actor civil? Ahora, lo que implicaría que vuestro despacho diga, no, si deben, si es que fuese cierto o admitido aquella postura que dice que el juez debe pronunciarse sobre todo lo que postulan las partes, vuestra judicatura tendría que decir si le corresponde una sanción administrativa al juez de primera instancia, o dos, el caso sí debería archivarse o no debería archivarse. O sea, que vuestro despacho emite un pronunciamiento sobre ese punto. Por supuesto que es impertinente para la fase, o en este caso, materia que se ventila en este proceso. Por esa razón es que la afirmación que indica la defensa respecto a lo que ha postulado no debe ser de recojo, porque necesariamente el juez tiene que establecer cuál es la pauta del debate. Señores magistrados, luego, toda la locución que ha indicado la defensa hace referencia a que el juez no hizo, y a que no se le ha mencionado sobre todo en ninguna parte de la resolución que se impugna su nombre. Vamos a hacer una referencia a la página 32 de la resolución que se impugna, señores magistrados, que dice, que sí se le menciona, dice, luego de esta reunión, Óscar Abraham Ives Vela, en coordinación con José Luis Cabaza Roncala, el operador político más fuerte de José Luna Gálvez, sobre la necesidad de contar para el plan de trabajo que presentó Castillo Mesa en el apoyo a las personas que conozcan sobre el tema electoral y gestión pública, habiendo para tal efecto Cabaza Roncala conversado, entre otros, con el apoyo de la persona de Magno Antonio Peláez Emilio, Wilfredo Bustamante en este caso, y hace la referencia al contexto, en este caso, de la organización criminal. Se hace referencia a su nombre en el punto 2, en este caso, de la resolución, página 5 de la resolución que se impugna. Y en este caso también se refiere al catálogo que está inserto dentro de la página número 38 de la resolución, que o sea, sí está incorporado, sí se dice su nombre, sí se involucra en este caso en todos los hechos en materia de imputación. Y dice también que el juez acoge, señores magistrados, una postura de la defensa cuando la Procuraduría nunca dijo cuál era su participación, nunca le dijo cuáles eran los hechos circunstanciados del delito. Para estos efectos, y solamente a modo de ilustración, señores magistrados, vamos a hacer referencia a la página 48 de la Constitución de Actor Civil, en donde se establece cuál es el hecho descrito literalmente por el señor Pajuelo Bustamante. Entonces, no es cierto que no se haya dicho cuál es su imputación o que no se le haya incorporado en este caso en el proceso como imputación, sino que sí está incorporado en el escrito de condición de actor civil, y así ha sido en este caso recogido por por la resolución que se impugna. Luego, sí ha indicado también, señor magistrado, que acá debería hacerse un desarrollo de todos los elementos de la reparación civil y acreditarse el monto. Toda la locución respecto al monto de reparación civil dice debería acreditarse, no ha presentado medio probatorio. Indica, no ha señalado cuál es el lucro cesante, cuál es el daño emergente. Claro, por supuesto, porque los daños que nosotros indicamos que se han asumido son daños extrapatrimoniales, y el lucro cesante o el daño emergente son categorías del daño patrimonial. O sea, imputaríamos lucro emergente, lucro cesante, daño emergente, lucro cesante, si es que dijésemos que existía un daño patrimonial, pero no decimos eso. Nosotros decimos que existen daños extrapatrimoniales, que es de referencia al daño a la persona, en este caso a situaciones de moralidad o personalidad de la persona jurídica. Por esa razón es que no decimos ese monto. Y sí hemos dicho, y que así también se ha recogido, que existe un nexo de causalidad, existe un factor de atribución, existen los daños y existe un hecho ilícito como elementos constitutivos de la responsabilidad civil. Por esa razón, señores magistrados, consideramos que la petición de la defensa debe ser declarada infundada en razón a que no está entrando, en este caso, en la circunstancia propia de este debate de constitución de actor civil, sino que lo que él desea es que el juez emita un juicio de
prueba, un juicio de ponderación, indicando si es que corresponde o no la imposición de una reparación civil, que como se sabe no corresponde en esta etapa, sino en la fase de juicio oral, cuando se compulse todo el elemento probatorio y eventualmente el juez exige una reparación civil en esos montos, o tal vez lo disminuya de acuerdo a su criterio de razonabilidad en atención al artículo 1332 del Código Civil. Por esa razón solicitamos que infundado el pedido. Muchas gracias. Muy bien, la defensa hasta 3 minutos, réplica. A ver, señor presidente, en realidad me sorprende que se exija que me ciña a una formalidad, incluso se ha pedido que se desestime mi apelación, cuando estamos viendo que el magistrado de la primera instancia no acogió y no se pronunció sobre cada uno de los cuestionamientos que yo hice en mi oposición original. Sobre eso, el señor procurador no ha mencionado nada al respecto. Estoy diciendo que yo planteé 7 puntos cuestionando y el juez de la primera instancia solamente mencionó 4 y se pronunció sobre esos 4. ¿Y qué hay de los demás? Yo estoy pidiendo que se revise este pronunciamiento para que se vea cómo es que el juez cercena mi derecho a que se pronuncie sobre estos puntos y no lo hizo. Y otro, que en la resolución de la primera instancia, para poder establecer una responsabilidad civil y para poder constituir en parte civil a la Procuraduría, debió siquiera haber mencionado cuál fue el rol de mi persona para que me ponga en esta bolsa de futuros responsables civiles y no se ha efectuado nada al respecto. Entonces, ese es mi cuestionamiento. Tal vez, si por un error habría colocado la palabra revocar cuando debió ser anular, esto para nada, señor magistrado, considero que debe afectar mi derecho constitucional de defensa, porque solicito en este caso que vuestra sala revise cómo es que el magistrado de la primera instancia no se pronuncia, sobre todo afectando el derecho de motivación, perdón, la obligación de motivar sus resoluciones, y si quería desestimar alguno de mis puntos, debió haber expresado por qué razón no estimo, por qué razón no voy a considerar estas alegaciones que ha hecho el señor Pajuelo en la oposición, pero no hay nada al respecto. Eso es todo, señor presidente. La Procuraduría Dúplica, brevemente. Sí, señor magistrado. Ahora se ha cambiado el ámbito de la impugnación. Hoy la defensa dice, me confundí, no es revocatoria, es nulidad. Pero, señor magistrado, si es que nosotros examinamos el grueso de las pretensiones, vendremos a decir que la causa petendi, perdón, la petición no se puede modificar. Lo que se puede modificar son la causa petendi, o sea, las razones o aclarar las razones de la pretensión, pero no la pretensión en sí misma. La pretensión habilita en este caso a la judicatura a emitir un pronunciamiento sobre lo que se pide. Pero como él ha pedido revocatoria y ya ha argumentado por nulidad, su pedido es incongruente per se. Y 2, que siempre el señor, en este caso el doctor Ricardo Pajuelo, nos indica que no se ha acreditado, no se ha podido establecer la responsabilidad civil. Pero me parece que confunde, señor magistrado, la fase en la que debe incorporar el argumento. Esto de acreditar no se da acá en la fase de investigación preparatoria, sino en la fase de juicio oral. Y 2, que acá lo único que tiene que acreditarse, en este caso, en una constitución de civil, es que la persona que pretende acreditarse tiene la legitimidad para hacerlo. ¿Y cómo lo acredita? Con sus documentos, por decirlo así, de resolución de designación como procurador general, que sí lo hemos adjuntado. Si uno revisa el escrito de consulta civil, está adjuntada la resolución y la copia del DNI de la procuradora, en este caso, Judith Villegas Espinosa, quien representa a la Procuraduría. O sea, no es cierto que no lo hayamos adjuntado. Entonces, basta que con verificar que nosotros somos competentes por razón del el decreto legislativo 1326 y su reglamento, el decreto supremo 018-2019, y que estamos en este caso imbuidos en un delito de corrupción con conexidad a crimen organizado y tenemos la legitimidad para hacerlo, creo que es suficiente, señor magistrado, para que seamos partícipes en este proceso y actuemos como actores civiles. Por esta razón solicitamos que le haya infundado el pedido. Muchas gracias. Muy bien, una sola pregunta. Señor abogado, a ver, para explicar mi sorpresa.
Usted dice que le quieren hacer pagar reparación civil sin haberle dicho por qué. No hay relato circunstanciado. No se le menciona a usted, dice en la resolución. Le pregunto, ¿en qué le causa agravio? Me causa agravio, señor, en el sentido de que Para que me entienda, fíjese, le pongo un ejemplo. Usted es civilista, nos ha dicho. Cuando alguien dice, demando a Juan Pérez para que me pague 1 millón de soles, pero no dice por qué, ¿el juez cómo va a resolver al final? ¿Bien fundada la demanda o no? Igual sí, aquí, señor. igual aquí, si usted dice, no me han dicho por qué, no me mencionan, qué va a resultar al final? No le van a poner, no le van a poder imponer reparación civil. Entonces, por eso le pregunto, ¿en qué le perjudica? Bueno, me perjudica en el sentido de que considero que había una falta de motivación por la que al final me van a decir, usted no dijo nada al respecto, usted no impugnó, usted no aceptó, y eso a futuro puede, a la larga, creo que a la larga podría esto perjudicar mi posición, porque como le dije, yo fui absuelto en todas las instancias y a pesar de ello estoy involucrado en esto. Y entonces, así está lamentablemente la actuación del Ministerio Público y es lamentable que ante hechos que ya han sido ya investigados por varios años, nuevamente ahora estoy involucrado en esto sin corresponder. Por eso es mi desconfianza y por eso, mientras tenga la posibilidad de impugnar, lo estoy haciendo, señor presidente. Entonces lo hace por desconfianza ante los jueces, porque piensa que sin que le digan razones por qué tiene que pagar reparación civil, le pueden obligar. Ese es su fundamento. Pero le tranquilizo, eso no puede suceder. Eso no puede suceder, al menos en esta sala. Es imposible que eso suceda. Pero bueno, en este caso usted nos pide que, bueno, vamos a ver si es cierto lo que usted menciona. Y si es así, lo único que tenemos que hacer es declarar nula esa resolución y obligar a que el juez se pronuncie. Y fíjese, se va a pronunciar y seguramente va a hacer el relato circunstanciado, lo que usted quiere y ya. Fíjense, vaya en su perjuicio incluso. Por eso le hago saber esto, porque todo es transparente aquí. Nada sorpresivo. Fíjese, su recurso lo que va a generar. Más perjuicio para usted. ¿Le parece razonable a usted? Mm, sí, porque a la larga demostraré que no tengo ninguna participación en los hechos que se están investigando, tal como ya se ha pronunciado el Ministerio Público en doble instancia y a nivel disciplinario en la OMPE. Lo demostraré en su momento, señor presidente. Sí, pues, el problema es que nos carga de procesos. Y esto igual, cuando vienen aquí, me ha afectado la imputación necesaria. Dice, no me dice qué hechos. Ese abogado también, yo le digo, ¿qué pasa? ¿Usted es abogado del patrocinado o su enemigo? Porque claro, ¿qué vamos a hacer? Ya nula la resolución y que le precisen los hechos. ¿Qué hace el fiscal? Precisa los hechos. ¿Quién se ha perjudicado? El pobre procesado. Fíjese, algo así estoy viendo en este caso. Bueno, pero en fin, ¿alguna pregunta, doctor Enríquez? Sí, sí, señor presidente, muchas gracias. Señor abogado, sé que este viene del ámbito civil, pero en el proceso penal, el artículo 104 y 105 del Código Procesal Penal permite que el actor civil realice indagaciones, realice recaudación de convicción, solicite al Ministerio Público la actuación de actos de investigación. Entonces, todo ello con la finalidad de que al concluir la investigación preparatoria, se pronuncie tanto el Ministerio Público por la acción penal como la Procuraduría se tendrá que pronunciar respecto a la pretensión indemnizatoria. Entonces, creo que usted ha partido de la base de que la incorporación del actor civil viene a ser como una demanda acabada, que debía tener todos los parámetros de una demanda en la vía civil y que ya no podría modificarse la pretensión, ni modificarse los montos, ni modificarse los medios de prueba. ¿Eso es lo que estoy entendiendo, señor abogado?
Eh, sí, bueno, en algunos casos que he trabajado en materia penal, eh, siempre he considerado de que al momento de constituirse en parte civil estaba debidamente demostrado la participación de cada uno de los supuestos autores del delito, ¿no? Pero en este caso considero que no hay nada respecto de mi persona, por lo que me sorprende que la primera instancia haya constituido, a pesar que vagamente en la petición se menciona hechos que ya han sido investigados y ya han sido materia de pronunciamiento en otra investigación por parte del Ministerio Público. Entonces, esos mismos hechos se vuelven a mencionar ahora. Ah, no, pero ahora sí vamos a continuar y vamos a constituir en parte civil a la Procuraduría. Es decir, acá sí está avanzando lo que no se avanzó en la otra investigación que se archivó, a pesar de no existir elementos nuevos, no hay nuevo elemento. No, ese es un argumento ya que se ve en otro tema. Aquí vemos la incorporación. Usted como civilista sabe que dentro de un proceso, terceras personas pueden ser incorporadas, tanto en la parte activa de la relación como en la parte pasiva, ¿correcto? Sí, correcto, en base a prueba. A prueba, a legitimidad, ¿no? Tiene que estar legitimado con el hecho en materia de investigación o con el hecho en materia controvertido en un proceso civil para poder incorporar, porque si no está legitimado no puede incorporarse. Y ahí vienen los liticonsortes, también tipo facultativo necesario. Entonces, el tema aquí que estamos debatiendo es si corresponde o no la incorporación del actor civil. Ahora, los temas de que falta precisión, falta prueba, falta alguna circunstancia de su pretensión iniciatoria, si la desarrolla o no la desarrolla, se verá más adelante. Usted puede tener las vías legales correspondientes para cuestionar omisiones o quizás falta de prueba en etapa intermedia, las excepciones que pueden interponer en etapa intermedia o en cualquier etapa del proceso, puede usted solicitar las correcciones a la imputación, igual que hace el Ministerio Público, la, la narración defectuosa por parte del Ministerio Público, existe una vía idónea para corregir o disponer que el Ministerio Público corrija esa disposición o esa imputación fáctica. Entonces, hay mecanismos, ¿no? Y es lo que quería indicarle. Hay muchos institutos que usted puede tener y usarlos en su momento para poder cuestionar esa parte que usted dice, no falta de imputación respecto a su persona de la pretensión civil. Aquí lo que estamos viendo en este momento es si es que está legitimado el actor civil y si cumple con lo que dice el Foro Penal 5/2009, creo, 2010, sobre incorporación de actor civil. Bien, el señor abogado, actor civil, ¿algo más que agregar? Solamente agregar, señor magistrado, que dentro de la investigación, hoy por hoy, después de la audiencia de constitución de actor civil, se han incorporado dos personas más, dos personas jurídicas, la Universidad Telesub y el Partido Político Podemos. Esas personas, eventualmente, van a ser ampliadas tal vez en una participación de actor civil, pero que ya forman parte del proceso. Eso no quiere decir, señor magistrado, que nuestra pretensión civil de constituirse actor civil sea desestimada o se tenga que reexaminar cada vez que una persona se incorpora al proceso. Inclusive al final del proceso por incorporar a otras personas y no decir, ahora no es actor civil el que se pretende incorporar por esta persona, sino que el actor civil, al menos desde el punto de vista de la Procuraduría, es una condición procesal. Nosotros de agraviados pasamos a ser un sujeto procesal en este proceso penal de actor civil. Entonces, la audiencia de constitución de actor civil tiene que estar circunscrita a esto, a si nosotros debemos o no incorporarnos como sujeto procesal en el proceso. ¿Tenemos o no tenemos legitimidad? Porque van a haber personas que se van a incorporar al proceso y entonces en ese momento no vamos a volver a reexaminar si es actor civil o no es actor civil. Por esa razón consideramos que aunque pase que el hecho del señor Ricardo Pajol Bustamante no esté incorporado en la resolución, no es un detonante para no constituirnos en actor civil, sino por el contrario, es otra la circunstancia en la que debemos nosotros enfocar en este caso las pretensiones. Por esa razón solicitamos que declare infundado el pedido. Muchas gracias, señores magistrados. Muchas gracias, señor abogado. Justamente existe casaciones de la Corte Suprema en ese sentido, ¿no? Que el aumento de hechos o incremento de hechos, ampliación de hechos, ampliación de delitos y ampliaciones de investigados no genera per se una ampliación de constitución de actor civil. Ya la Corte Suprema se ha pronunciado al respecto. Bien, de mi parte no tengo más preguntas, señor presidente. Doctora Magallanes, ¿alguna pregunta? Ninguna, señor presidente, gracias. Bien, entonces con esto damos por cerrado el debate. El colegiado pasa a deliberar
y tomar la decisión que corresponda en el tiempo que establece la ley, la misma que será notificada a las partes en sus casillas electrónicas. Bien, hemos concluido. Buen día con todos. Buenos días, señor Buenos días. magistrado. Buenos días. Buen día, gracias. Con todo, Gracias, hasta luego. señor.